Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. La decisión es suya. Muy buenas noches, familia. Gracias, Caleb. Gracias, Willy. Buenas noches. Qué bueno reunirnos una vez más con el único propósito de engrandecer, glorificar, bendecir, alabar, adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y aprender de lo que su palabra nos enseña. Y su palabra es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es su palabra. Nosotros vamos a ver eso ahora. ¿Ven? Vamos a ver eso ahora. Vamos a comenzar orando. Hoy estuvimos minutitos antes viendo a nuestra pequeña Débora y es una pequeña de 8 o 10 años. Vive en Santa Elena, está a 2 horas de Guayaquil, Ecuador. Tiene un problema en su cadera, ¿no? Y van a venir unos médicos americanos a hacer una campaña de cirugía precisamente de esas especialidades. Y mañana nuestra querida Débora estará viniendo a Guayaquil, Ecuador, ¿no? Para una cita médica, bueno, obviamente de calificación y tal. Entonces vamos a orar por esta pequeña para que eh, todo se alinee a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, absoluta y perfecta. Él quiere lo mejor para sus hijos. Aun cuando en el camino vamos a encontrar dificultades, y vamos a ver, porque ese es el tema de esta noche. Dios quiere lo mejor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jeremías 29:11. Pensamientos de bien, de paz, de amor, de sanidad, de tranquilidad, de mansedumbre, ¿no? Para darte el futuro que tú esperas, que tú necesitas. Es decir, Él quiere lo mejor para sus hijos, pero siempre, decíamos noches anteriores, que la voluntad de Dios está aquí de un lado y la voluntad del enemigo está del otro lado. O sea, jugando en contra, metiendo palo en la rueda, complicando la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que arrebatar, ¿no? Lo que el enemigo nos robó, nos quita. El enemigo no ha venido sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia, dice nuestro Señor. Entonces, bienvenido Daniel, querido. Es un honor siempre tenerte en casa. Bienvenida Rocío. Julia González, un abrazo enorme a la distancia. El Señor te bendiga y te llene de su dulce paz. Gloria a Dios. Vamos a orar. Eterno Dios, en esta noche te damos gracias por la vida que tú nos das. Padre, gracias por el privilegio de juntarnos un grupo de tus hijos con el único propósito, Señor, de aprender de ti. Amoroso Dios, queremos orar por Mercy Polo, Señor, que ella está atravesando los días tal vez más difíciles de su vida, Señor. Oramos por que la fortaleza tuya, Señor, sea llenando de tu dulce paz. Que tus lazos de amor lo envuelvan tiernamente, Señor. Que tú, oh Dios, solo tú, puedes darle el consuelo, puedes darle la paz que ella necesita. Es una mamá que tiene el corazón destrozado y podemos entenderlo, Señor. Oramos para que tú, Señor, lo guardes, lo bendigas y lo protejas. Que seas tú llenándolo de tu paz, eterno Dios, del consuelo, de la tranquilidad y del reposo que ella necesita. Dios, lo encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Oramos ahora por nuestra querida Débora. Débora, esta pequeña que mañana va a su cita con el médico. Señor, oramos para que seas tú alineando, Señor, todo el universo, los médicos, todo el material quirúrgico, todo lo que ella necesita para que su operación, esa cirugía salga bien. Es una reconstrucción en parte de su cadera, Señor.
Oramos para que seas tú guiando a los médicos, para que todo salga, Señor, conforme al plan divino, al plan tuyo, Señor, que es bueno, absoluto y perfecto, Padre. Encomendamos en tus manos, creyendo y confiando en ti, Señor, por nuestra querida Débora, en el nombre de Jesús. Oramos también por nuestro querido Walmoner, allá en Texas. Bendícelo, Señor, que seas tú haciendo tu voluntad en la vida de este varón, de este hombre, Señor, que confía en ti. Oramos por Ramiro Patiño, bendícelo también, llénalo de tu sanidad y de tu paz, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestro querido Juanito, que tu gracia y tu favor sea con él, que tu espíritu, Señor, de enfermedad, de plaga, de peste, de infecciones a sus oídos sean quitados de él en el nombre de Jesús, que pueda ser restaurado completamente espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Echamos fuera tu espíritu de mal, de enfermedad, tu espíritu demoníaco, satánico, diabólico, que viene a perturbar la paz, la salud de mi amigo, de mi hermano. Señor, ayúdalo por favor y que sea restaurado todo su ser en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Entregamos este tiempo en tus manos, orando por la paz de Jerusalén. Ellos están celebrando, Señor, 76 aniversario de su independencia. Bendícelo, Señor. Ellos están celebrando, Señor, su independencia. Sin embargo, están siendo bombardeados por Hamas y por Hezbollah. Dios, tu voluntad es que ellos ganen esa guerra y la van a ganar aun cuando tengan a todo el mundo en contra, aun que Estados Unidos los traicione y no les envíe material bélico, aun cuando todos se confabulen en su contra, Señor, tu voluntad va a prevalecer. Lo sabemos. Oramos por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, de Tel Aviv, de todos los ciudadanos judíos, Señor, en su tierra. Que tú seas bendiciendo esa nación en el nombre precioso y santo de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Una vez más, bienvenida familia. El día de hoy, acá es 13 de mayo, en Israel ya es 14 de mayo, ¿no? El 14 de mayo de 1948 se firmó, ¿no?, la independencia del Estado de Israel, es decir, fue reconocido como un Estado. Ustedes saben que esto comienza 3.500 años antes, en el Génesis 12, mi verso favorito, ¿no? En Génesis 12 comienza Israel, cuando el Señor lo llama a Abraham. ¿Correcto? Ahí le dice, haré de ti una gran nación. Esa es la nación de Israel, ¿no? Del pueblo hebreo. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, 46, 47, bueno, el 48, después del Holocausto nazi, la ONU, ese tiempo la Organización de Naciones Unidas, ahora ya no es ONU, Organización de Naciones Unidas, es Organización de Necios Unidos, porque son unos necios, están mal, están hasta el queso, es una lástima. ¿Cómo pueden votar en contra de Israel? Imagínense, ¿no? Y apoyar al terrorismo. ¿Cómo pueden aprobar enviar dinero, 100 millones de dólares a Irán? Irán es la cabeza de la serpiente. Él es el patrocinador, el que da las armas, el que da el dinero, el que da la instrucción, el entrenamiento a los terroristas de Hamas, a los terroristas de Hezbollah, a todos los terroristas. Ahí los entrenan, ahí los adiestran. Y Biden, que es un títere de los Clinton y de los Obama, porque es un viejito ya, un títere que no carbura bien, pues, ¿no? Entonces, él hace la finta nada más, ellos son los que mueven todos los hilos y desafortunadamente lo que están haciendo es favorecer, ¿no?, al Islam, a los musulmanes, sin darse cuenta que están entregando al mundo al poder del terrorismo. Es una pena, ¿no? El año pasado nomás, Qatar, ¿no?, por los petrodólares, organiza un mundial, solamente por el dinero que tiene. Organiza un mundial de fútbol, imagínense. Y es Qatar el que patrocina las universidades más famosas de Estados Unidos. Le manda billetes así, contante y sonante a las universidades, a las más famosas, ¿ah?, con el único propósito de que
de enseñar el Islam en sus universidades, de meter al Islam ahí. ¿Ah? Por eso es que a los estudiantes judíos ya no los dejan entrar, maestros judíos no los dejan entrar, ya está complicada la cosa. ¿Por qué? Porque el billete lo pone Qatar. Y el que pone el billete pone la condición. Así está la cosa, ¿no? Es decir, el mundo una vez más en contra de Israel. ¿Por qué? Porque son judíos. La judeofobia en su punto más alto. El antisemitismo de una manera desmesurada por el mundo. La gente ni sabe por qué, pero simplemente dice, los odio. ¿Por qué? No sé, pero los odio. ¿Por qué? Porque son judíos. ¿Ok? Entonces, ellos ahorita están, ya es 14 de mayo, están todas las celebraciones, ¿no? De sus 76 aniversarios de que fue reconocido por la ONU, ¿no? Como Estado de Israel. Y tan pronto, recién nacidito, no pasaron ni 24 horas, le comenzaron a bombardear. ¿Qué les parece? Y ellos tuvieron que sobrevivir a eso. Yo voy a hacer un breve recuento del pueblo de Israel, ¿no? Primero, el malvado Amán, que preparó una horca para ahorcarlos a todos los judíos. Pero ese es en el tiempo de la reina Esther. La reina Esther y Mardoqueo finalmente vuelven sus influencias y Amán quedó colgado en ese mismo patíbulo que había armado para ajusticiar al pueblo judío. ¿Por qué? Porque eran judíos. ¿Okay? Luego de eso vino el faraón que quiso exterminar al pueblo de Israel. Acuérdense que él ordenó a las parteras, a las que atendían los partos, que cuando nacía un varón lo tiraran al río Nilo. Inmediatamente. ¿Para qué? Para que no sigan procreándose, porque tuvo miedo, ¿no? Sobrevivieron a Egipto. Después de 430 años como esclavos ahí, de ahí los sacó el Señor. Sobrevivieron. Sobrevivieron a los babilonios, los invadieron los babilonios con Nabucodonosor a la cabeza 2 veces, quemaron todo, destruyeron todo. Ellos sobrevivieron. Sobrevivieron a los persas, al imperio persa, uno de los imperios más poderosos de su tiempo. Lograron sobrevivir a la invasión de los persas. Luego a los macedonios, sobrevivieron a los macedonios. Perseguidos por los probos en Rusia, cientos de miles de judíos fueron muertos en Rusia por ser judíos. Luego los nazis en Alemania, ya saben, 6 millones de judíos exterminados, ¿no? En la Inquisición de España los mataban por ser judíos, simplemente por el hecho de ser judíos, ¿no? Entonces, mis hermanos, podríamos hablar también de Herodes, que buscó que destruirlos. Él también mandó a matar a todos los niños, ¿verdad? Quiso desaparecer a la generación. Fue el rey Herodes. Luego los romanos. Ya saben lo que hicieron los romanos. De ahí viene la dispersión. 70 años después de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Queman la ciudad, queman el templo y los judíos tuvieron que, en la dispersión, irse por todos los países del mundo. 2000 años después, van regresando el segundo éxodo a su patria, a su tierra natal. Y ahí es donde les encuentran en 1948. Hace 76 años nomás comienza. Tan pronto es creado o reconocido como nación, los árabes le comienzan a bombardear. Luego viene en 1967 la Guerra de los 6 días. Una coalición de Egipto, Jordania y Siria los atacan. ¿Y saben qué hizo el pueblo de Israel? Se defendió y en 6 días acabó con sus enemigos. Los invadieron a los egipcios, los invadieron a los sirios, es decir, ganaron más territorio todavía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, la voluntad de Dios estaba con ellos, ¿no? Luego, unos constantes ataques, ¿no? De Irán, de Irak, eso ha sido de toda la vida, ¿no? El 7 de octubre, hace 7 meses atrás, 7 de octubre el año pasado, ¿no? Un grupo armado de Hamas, patrocinado por Irán, obviamente, y indirectamente Estados Unidos le da el billete a Irán, es un zafarrancho. O sea, esto no lo dice la CNN, la NBC de Londres, no lo va a decir. ¿Por qué? Porque
la NBC de Londres y la CNN son los medios de comunicación masiva de alcance mundial, y esto está en manos ¿de quién? De los musulmanes. Entonces ellos hacen su propia propaganda. Cuando dicen que en Hamas hay 33,000 muertos, ¿quién da esa cifra? Los del Hamas. ¿Y le vamos a creer a los del Hamas? O sea, ¿le vamos a creer a los terroristas? No, pues, no tiene sentido, ¿verdad? Pero obviamente las empresas, digamos, de comunicaciones dan esas cifras, dan por sentado que así es decir, ellos son juez y parte ahí. Lo que dicen ellos hay que creerlo. Y hacen ver, obviamente, a Israel como el malo, como el genocida, ¿no? Y están acusando, están buscando qué acusarlo, están buscando qué apresar a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que yo considero que es un hombre probo. A mi humilde entender, pienso que es un caballero, es un guerrero de Dios y está él extremando todas las medidas posibles a pesar de la traición de Estados Unidos, a pesar de la traición. Dice Biden, no, nosotros apoyamos a Israel, es nuestro hermano, nuestro amigo estratégico, nuestro protegido estratégico, pero por la espalda ya le metió el cuchillo y no hay derecho, no hay derecho. Ha suspendido el envío de pertrechos bélicos, los ha aguantado ahí porque no quiere que entren en Rafa. Es decir, en dos palabras, está defendiendo a los musulmanes, está defendiendo a los terroristas. ¿Cómo puede ser posible, hermano Max? Estados Unidos, sí, así es. La verdad de la mermelada es eso, pero el mundo te hace ver diferente, ¿no? Ellos te muestran la otra cara de la moneda, pero la realidad está aquí, en la palabra de Dios. Aquí está escrito. Los noticieros te cuentan lo que sucedió, quién bombardeó a quién traicionó a quién, ellos te cuentan eso, ¿verdad? Pero la Biblia te cuenta desde 2000 años atrás qué es lo que iba a suceder aquí, quién iba a traicionar a quién y al final quién iba a ganar. Está escrito. Y si está escrito, existe. Y si existe aquí, nosotros lo compartimos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto, mis hermanos? Que la voluntad de Dios es que Israel va a sobrevivir a todos los ataques. Se han confabulado, todo el mundo está en su contra ahora. ¿Se imaginan? Israel es una pequeña porción, tiene 44,000 kilómetros cuadrados nada más, es como el departamento de Ica acá en Perú, pequeño. Pero el mundo musulmán tiene 14,000 millones de kilómetros cuadrados. Mientras que Israel son solamente 16 millones y en Israel están viviendo solamente 9 millones de judíos en Israel, ¿no? Pero 144 millones son sus enemigos. De la población mundial, solamente el 0,2% es la población de Israel. Pero ¿qué dijo el Señor? Haré de ti una gran nación. Y ese es Israel, es una gran nación, que aunque tenga todo el mundo en su contra, tiene a su Dios todopoderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre, y Él es el que cuida y protege a Israel. Y Él lo sacará en victoria, porque así está escrito. ¿Ven? Entonces, con ese preámbulo, obviamente porque es un día de celebración del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, valía este comentario para que sepamos en qué estamos en este momento. Israel, ellos están celebrando, pero también le están reventando cohetes Hezbollah, ¿no? Y Hamas, están bombardeando. Pero ellos están celebrando porque saben en quién han confiado. Por lo general, la Biblia, cuando se refiere a la voluntad de Dios, se refiere en tres sentidos cuando hablamos de la voluntad de Dios. El tema de esta noche es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nos estemos enfermos. La voluntad de Dios es la que siempre se cumple en la tierra. Vamos a verlo en esta noche, a la luz de la palabra de Dios. Entonces, decíamos que por lo general la Biblia se refiere a la voluntad de Dios en tres sentidos. Uno, en algunos pasajes de la Biblia, la voluntad de Dios
es otra manera de decir la ley de Dios o la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Es decir, ¿no? En algunos pasajes vamos a encontrar la ley exactamente tal cual es y eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Literal, ¿no? Por ejemplo, el rey David en el Salmo 48, Salmo 40, versos 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El rey David, ¿no? Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, me siento bien, ¿no? Haciendo tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, lo mismo dice el apóstol Pablo en Romanos 2 del 17 al 18, en estos dos pasajes dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, está hablando de, ¿no? Y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apoyas lo mejor. Pablo considera que conocer la ley de Dios es sinónimo de conocer su voluntad. Y eso debe ser de alguna manera nuestra brújula, nuestro, nuestro mapa que va a guiarnos, nuestra brújula. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú sabes que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, entonces tú vas a someter, ¿no?, tu voluntad a la voluntad de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son puros, que hacen sabio al sencillo, que son deseables más que el oro y más que el oro afinado. La palabra del Señor, más dulces que la miel. ¿Por qué? Porque te van a dar el sendero, te van a dar el derrotero por donde tú debes caminar. Y cuando tú te sales de eso, vas a encontrarte en problema. Te sales de la cobertura, te sales del paraguas y te mojas. ¿Por qué? Porque quedas expuesto a la voluntad del enemigo. Decíamos que hay una ambivalencia. Está el poder de Dios, la voluntad de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y está del otro lado, ¿no? El espíritu del príncipe de la potestad del aire, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la oscuridad, que está haciéndote la vida a cuadritos. Y este demonio o estos demonios no vienen solamente a despeinarte, por si acaso, ¿ah? A despeinarte, a enderezarte los rulos. No, 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 no. Él viene a matar, hurtar y destruir. No tiene piedad, no tiene compasión. Él es tu enemigo, tu archienemigo. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él automáticamente se convierte en tu enemigo. ¿Por qué? Porque ya no eres su esclavo, porque ya no eres parte de Él y de la oscuridad y de las tinieblas. Tú aceptaste a Jesucristo, entonces te convertiste automáticamente en archienemigo del diablo. Pero el Señor no te deja solo. El Señor ha prometido que Él estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que vamos a pasar pruebas, sí, pues las pruebas van a venir. Y ya dijimos en noches anteriores que las pruebas son inevitables. No los podemos evitar. Sabemos, obviamente, que después de la tormenta viene la calma. Que después que pasas el proceso, viene la bendición. Que después que pasas la tribulación, tú ya no quedas igual. Tú tienes un galoncito más, tienes una medallita colgada al pecho, ¿no? Que te lleva al siguiente nivel espiritual. Así funciona. ¿Por qué? Porque el Señor te va levantando, vas creciendo espiritualmente. Las pruebas están ahí para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Un marinero no se hace experto, ¿no? Aquí en la playa, pues, ¿no? Pegadito a la arena. No, el marinero tiene que irse a alta mar, en mares turbulentos, en noches ahí de, ¿no?, de turbulencia. Ahí es donde se forja un marinero. Y los creyentes, los cristianos, somos forjados, somos probados con fuego para sacar lo mejor de nosotros, para que puedas salir de ti lo mejor y puedas dar lo mejor a tu Señor.
Seremos probados. Acuérdense de Job. Él fue probado y lo peor es que no lo sabía. A Pedro el Señor le dijo, el Señor Jesús, Pedro, Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, ¿no? Le dijo. Y Pedro dijo, seguro que no lo has permitido, ¿no, Señor? No, le dijo, yo solamente pido que tu fe no falte. Bástate mi fe, le dijo a Pablo. Pablo estaba en una serie de problemas y le había pedido que le quite ese aguijón en la carne. Y el Señor Jesús le dijo, bástate mi gracia. Con tu gracia es suficiente. Y es lo mismo que nos dice a nosotros ahora. Bástate mi gracia. Deja de lloriquear. Deja de entrar en quejabanza. Entra en alabanza. Es ahí como se abren las puertas de la bendición. Cuando tú alabas, ¿no? Tienes la llave de la adoración. Y la llave de la adoración abre las puertas de la bendición. Es lo que hacía el rey David. El rey David, el dulce cantor de Israel, él tenía la llave de la adoración. Él alababa a su Dios, agarraba su arpa y cantaba y entraba en adoración, entraba en ese momento de excelencia, alabando y adorando a su Dios, y el poder del Espíritu Santo fluía en él. Cuando el rey Saúl, los demonios se le metían al rey Saúl, inmediatamente lo llamaba a David. David, traigan a David. Y pum, ¿dónde estaba David? Estaba por ahí. Todavía era muy joven en ese tiempo. Venía con su arpa y cantaba ahí y los demonios de Saúl se le iban. ¿Por qué? Porque David era el dulce cantor de Israel y tenía la llave de la adoración. Nosotros estamos llamados a alabar a Dios, a adorar a Dios en medio de la turbulencia, en medio de la tormenta, en medio del duelo, en medio del luto. Decir, Señor, mi corazón está destrozado, pero mi espíritu te alaba y te adora. Yo sé que mi carne es débil, pero mi espíritu está dispuesto, Señor. Esa es una verdadera actitud. Y no que en la primera tranca dice, no, esto no es conmigo, olvídalo. Yo saco la guaracha de acá. No, no. Tenemos que atravesar nuestro desierto, atravesar nuestras pruebas, porque es parte de nuestro crecimiento. Igual que las familias, todas las familias pasamos eventos, ¿no? Pasamos cosas en la casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la suegra, ¿no? Con la abuela, qué sé yo, con la vecina, en fin. Todos pasamos dificultades, todos atravesamos. Por ahí he escuchado, pero que al hermano Max no le pasa nada de eso, ya no tiene problemas él, ¿no? Como ya no tiene esposa, ya no tiene problemas. No, hay otro tipo de problemas, ¿no? Hay otro tipo de cosas. Por eso es que andamos pidiendo que estén orando por nosotros. Aquí Caleb y yo necesitamos que ustedes nos estén apoyando en oración para que sigamos adelante. El enemigo quiere detener esto, quiere parar esto. Obviamente no le gusta que nosotros nos reunamos, no nos gusta que estemos alabando, adorando a Dios y no le gusta al enemigo que estemos compartiendo la palabra de Dios, no le agrada. Y va a querer frustrar, va a querer poner palo a la rueda, va a querer detener esto. Pero ya se han dado cuenta que a lo largo de estas 1000 noches, aun cuando yo no he podido estar porque estaba en una cama de hospital, el programa continuó. Eso me demuestra que no fui yo, que fue Él. Amén. Y se lo digo cada noche, Señor, no fui yo, fuiste tú, Señor. Él convocó a gente, estuvieron hermanos, pastores de diferentes lugares del mundo, y estuvieron predicando en este humilde programa para que no pare. De alguna manera eso a nosotros nos da la tranquilidad que tenemos la aprobación de Dios, que tenemos el respaldo de nuestro Señor. Muchas veces llego cansado, recansado acá, con las justas, pero una vez que me siento aquí, he orado previamente, digo, Señor, por favor no me dejes, te necesito. Espíritu Santo, tienes que estar aquí, por favor. Señor, que no me vean a mí, que te vean a ti, Señor. Que no sea palabra mía, Señor, palabra tuya, papá.
Hazme desaparecer a mí, Señor, pero que tu presencia esté en cada uno de mis hermanos. Que podamos tener cada día ese tipo de actitud para poder recibir lo mejor de nuestro Señor, ¿no? Entonces decíamos que el apóstol Pablo en Romanos 2, 17 y 18 dice, he aquí, tú tienes por sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apoyas lo mejor. Pablo consideraba que conocer la ley de Dios es sinónimo de conocer su voluntad. En otras palabras, ya que en su ley Dios da instrucciones precisas, puntuales, acerca de la manera como Él quiere que anden los seres humanos. Ya lo escribió, ya está escrito. Nosotros tenemos que leerla, estudiarla y caminar, saber que es esa la voluntad de Dios. Fácil. La ley o la palabra de Dios pudiera llamarse la voluntad de Dios. Fácil. La ley de Dios, la ley de Jehová, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Podríamos llamarlo directamente así, ¿no? Porque la ley, ¿qué es la ley? Significa fundamentalmente instrucciones, un manual del creador. Ese es el manual. Cuando usted compra un artefacto, te dan un manual de uso, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no dañes el aparato, ¿no? Para que lo uses correctamente. Porque cuando lo haces, le das un mal uso, entonces no tiene ninguna garantía eso. Entonces, para eso es el manual, para eso son las leyes, ¿no? Que están contenidos todos en la palabra de Dios. Dos, también se emplea la frase la voluntad de Dios para denominar cualquier cosa que Dios desea expresamente. A eso se le podría llamar propiamente la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, es la voluntad de Dios revelada que todos se salven y que ningún creyente salvado caiga de la gracia. Esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? La voluntad de Dios es que todo el mundo, que toda la humanidad llegue al conocimiento de su palabra y que todos sean salvos. La voluntad de Dios es que ningún creyente, ya salvo, caiga de la gracia, caiga en desgracia, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Ahora, obviamente, ¿todos van a ser salvos? No. ¿Que ningún creyente va a caer en desgracia? Tampoco. ¿Es la voluntad de Dios eso? No, no es su voluntad. Pero que va a suceder, va a suceder. ¿Es la voluntad de Dios que sus hijos se enfermen? ¿Que el mismo maldito cáncer que ataca a los inconversos ataque también a los hijos de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? No, no es la voluntad de Dios. Pero está sucediendo, ¿verdad? Que los mismos ataques que sufren los inconversos en el mundo, los divorcios y todo el tipo de atrocidad, también están pasando en los hogares cristianos. Están pasando en las iglesias cristianas también. Es una pena, pero está pasando porque es la voluntad de Dios que eso le pase a un creyente. No, no es la voluntad de Dios, pero sucede, sí sucede. Pasa, sí pasa, pues, ¿no? Está sucediendo en este mundo. Entonces, aquí llegamos a lo último. Número 3, ¿no? La voluntad de Dios puede referirse a lo que Dios permite que suceda, aunque no necesariamente sea del agrado de Dios. En realidad, mucho de lo que sucede en este mundo es totalmente contrario a la perfecta voluntad de Dios. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que Estados Unidos esté apoyando a Irán, sabiendo que Irán es la cabeza de la serpiente, que es el patrocinador de Hamas y de Hezbollah, lo está armando, entrenando, capacitando, son 200,000 guerreros ahí que están todos disparando a Israel? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que eso suceda? No, pero está pasando. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo sirven a los propósitos del diablo, a la voluntad del diablo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que levantar nuestra voz para decir lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la ley de Jehová absoluta y perfecta nos enseña. La ley de Jehová, una vez más, es perfecta, que convierte el alma. Amados hermanos, por ejemplo, ¿es la voluntad acaso de Dios
que el pecado, la enfermedad, el odio, la violencia, la maldad, en todas sus presentaciones, hagan destrozos en la casa, en las familias de los creyentes? No, ¿verdad? Entonces aquí llegamos a una voluntad permisiva. Dios permite esas cosas. Dios lo permite. ¿Acaso los creyentes no sufren accidentes con su carro? ¿Acaso no se le malogra su carro a los creyentes? ¿Acaso en la casa de los creyentes no hay problemas conyugales? ¿No hay problemas financieros? ¿No hay problemas de identidad? Sí lo hay, ¿verdad? ¿Es la voluntad que eso te pase? ¿Es la voluntad buena, absoluta y perfecta de Dios que eso te suceda? No, pero somos nosotros muchas veces los que abrimos la puerta para que ese tipo de demonios entren en tu casa. Le damos lugar a que eso suceda. ¿Por qué? Porque no nos sujetamos a la palabra de Dios. Comemos desordenadamente y después tenemos problemas, puede, ¿no? De sobrepeso y de esa cosa. Bebemos descomunalmente y tenemos problemas de alcoholismo. La gente comienza a fumar, ¿no? Y tiene problemas, puede, de tabaquismo y esas cosas, ¿verdad? La gente se, se da las libertades, ¿no? En cuanto a lo sexual, ¿no? Y está por aquí y por allá y se contagia de enfermedades. Pasa con los creyentes también. Y luego tienen un hijo no deseado y luego terminan abortándolo. Es la verdad. No podemos decir que no pasa, no, acá no suceden esas cosas, no, ¿qué está hablando, hermano? Pues es la realidad mundial. Que en Perú no esté legalizado el aborto no quiere decir que acá no se hagan abortos. No, olvídalo. Clandestinos, ¿no? Y de todas formas, sí se hacen también, aun cuando no está legalizado y tal, ¿no? Igualito podríamos hablar de otro tipo de aberraciones que ya están legalizadas en otras partes, pero acá aún no, pero eso no quiere decir que no se den acá también. Pero es la voluntad de Dios, no, no es la voluntad de Dios, es la voluntad del diablo. Y están ejerciendo, está haciéndose la voluntad del diablo, ¿no? ¿Quién lo diría, pues, que dinero, por ejemplo, de Qatar llegue a las universidades americanas, ¿no? Estén subvencionando ellos. ¿Para qué? Para que tengan carta libre para poder enseñar el Islam ahí, para meter al Islam ahí. El Islam es en contra del cristianismo. Se nació 600 años después de que nuestro Señor Jesús partió a la presencia de Dios. Según ellos, su profeta Mahoma escribió el Corán, ¿no? Y dentro de las cosas que dice el Corán es que todos los infieles sean decapitados. Mientras que el cristianismo predica amor, vida, ellos predican muerte. O te metes al Islam o te cortan la cabeza. Porque su ley dice que los infieles sean degollados, sean decapitados. Ellos consideran al pueblo de Israel un pueblo infiel, porque no son del Islam, porque son cristianos. Entonces, ¿qué necesitan de acuerdo a su ley? Cortarle la cabeza, desaparecerlos del mapa, borrarlos del mapa, exterminar con el pueblo de Israel. Ese es el propósito que tienen ellos. No viven sino para eso. Desgraciadamente, con toda la ayuda internacional, ¿no? Que llegan para los palestinos, ellos pudieran tener ahí en su zona donde viven algo así como Qatar, con tantos miles y millones de dólares que ha venido de ayuda humanitaria, no de ahora, de muchos años atrás, pero ese dinero ellos han recibido para que estos infelices construyan los túneles, ¿no? Construyan sus túneles ahí, ¿para qué? Para atacar a Israel. Claro, eso no dice pues la CNN, ¿no? No, no le va a decir, pues. Pero ese dinero han usado para hacer los túneles, han comprado armamento, han comprado misiles, han comprado, ellos mismos están produciendo ahora sus drones, ¿no? Que esos son esos aviones no tripulados, teledirigidos, que van al punto exacto y explotan ahí. Irán es uno de los productores de eso, ¿no? Y es una pena, Irán está a un poquito de terminar de construir su bomba atómica
y que este señor Biden, ¿no? Esté mandando más dinero ahí, como quien dice, termina tu bomba y bombardea a Israel, desaparece. Es una pena que lo diga, pero es parte de una realidad. Sin duda, eso es lo que está sucediendo. Si no me cree usted, vaya usted a la palabra de Dios, ahí va a encontrar mucha información. Israel es el reloj de Dios, está marcando la hora cero. En cualquier momento la trompeta sonará y el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5. Es lo que dice el apóstol Pablo, que el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, va a venir a llevar a su iglesia. Nosotros no vamos a estar en el tiempo del anticristo, nosotros no vamos a estar en el día de la ira del Señor. No, el Señor nos va a llevar antes de que esto suceda. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 51 y 58. 1 Corintios 15, 51 y 58. El mismo apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El verso 53 dice, porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Amados, el verso 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 58 dice, es tremendo. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Todo lo que usted haga por el Señor tendrá su recompensa. El trabajo en el Señor no es en vano. Ahora recogía a las niñas con las que trabajo, con la señora que trabaja ahí para estos doctores, ¿no? Y hoy día en la tarde me comenzó a preguntar, usted me dice que, usted que conoce de la Biblia y me comenzó a hacer unas preguntas. Entonces yo le fui contestando una de ellas ahí a la vez. Finalmente llegamos al punto. Me dijo, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, soy honesta, soy honrada, ¿no? Trabajo justamente y bla, 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 bla. Excelente, le digo, te felicito, María, esa es una gran noticia, pero te falta una cosa. Y le expliqué, ¿no? Y bueno, haciendo la historia corta, aceptó a Jesucristo ahora. Y en el carro ahí le dije, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Qué puedo hacer para ser salva? Hermano Max, solo tienes que orar conmigo una oración, yo te voy a guiar. ¿Quieres hacerlo ahora con toda tu voluntad? Sí, quiero hacerlo. Gloria a Dios. ¿Es que acaso no podemos sentirnos felices con eso, gozosos, sabiendo que la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Ah, en el cielo hay una gran fiesta. Ahí se alegran, se gozan, dicen, excelente, una más para la gloria de Dios. Su nombre es escrito en el libro de la vida. Está sellada con el Espíritu Santo. La sangre de Jesucristo lo ha lavado de todos sus pecados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas nuevas en Cristo Jesús para la gloria de nuestro Señor. Interesante. Solamente tenemos que abrir nuestra boca. Solamente tenemos que compartir. Solamente tenemos que hablar. Hay una gran necesidad espiritual de la gente. El mundo está viviendo sus últimos días, hermanos.
En cualquier momento la trompeta sonará porque se va a tocar la trompeta. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice que en un abrir y cerrar de ojos, así, seremos transformados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, el Señor sacará a su iglesia, sacará a su novia de acá antes que venga la ira de Dios. Lo hizo en el diluvio. Primero sacó a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 esposas. Es decir, 8 personas. No cayó ni una gota de lluvia hasta cuando Noé estuvo dentro del arca. Una vez que Noé y su familia estuvo ahí, el mismo Señor envió un ángel y cerró la puerta del arca y se desataron las compuertas del agua de debajo de la tierra, del cielo, de todo lado, se llenó y inundó todo y mató todo. Pero primero salvó a Noé, lo puso a buen recaudo. Lo mismo sucedió con Lot. El fuego del cielo no cayó sobre Sodoma y Gomorra hasta cuando el justo Lot salió de Sodoma. ¿Correcto? Lo sacaron y le dijeron, no voltees atrás, por más que escuches truenos, relámpagos, no voltees, no mires atrás. Pero la mujer de Lot, las mujeres a veces son chismosas, a veces, acá en Perú no pasa eso, pero a veces quería ver qué pasaba. Tal vez vio su casita, su cocina, qué sé yo, no sé, volteó y se convirtió en una estatua de sal. Perdió, perdió la vieja por chismosa. ¿Qué podemos hacer, pues? ¿No? Entonces, mis hermanos, no cayó fuego del cielo hasta cuando el justo Lot había salido. ¿Por qué? Porque le había prometido Dios a su amigo Abraham. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, el juicio de Dios, la ira de Dios, no va a venir a esta tierra hasta que su pueblo sea arrebatado. Amén. Así que no tengamos miedo del anticristo, del 666, que te van a poner el sello. No, nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de la promesa de Dios. Ya fuimos sellados. Amén. Olvídate de que el diablo va a querer ponerte otro sello. No hay forma. Antes el Señor va a rescatarnos. Él va a arrebatarnos. Y el mismo Señor con voz de arcángel, ¿no? Con voz de poder, con voz de manto y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Una vez más el Señor venciendo a su enemigo acérrimo, a su archienemigo, el diablo, porque el diablo es el príncipe de la potestad del aire. ¿Y dónde nos va a reunir a nosotros? Para juntarnos con él en el aire. O sea, aleluya. Ya me entendieron, ¿verdad? Es que nuestro Señor tiene poder y autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Él dijo, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Es lo que dijo el Señor. Esa es su palabra. Esa es su voluntad. No hay otra forma que nadie va a poder llegar al cielo si no es a través de Jesucristo. Hoy le decía a la señora María, no hay otra forma, señora María. ¿Es a través de Jesucristo o no la haces? Y dijo, quiero aceptar a Jesucristo. Entonces, hicimos la oración. ¿Saben? En tanto nosotros estemos diciéndole cada día, Señor, úsame. Aquí estoy. Quiero servirte, Señor. Quiero renovar mi compromiso de seguirte y de servirte todos los días de mi vida. Señor, ¿a quién tengo que predicarle ahora? ¿A quién tengo que compartirle? ¿A quién tengo que llamar? ¿A quién tengo que perdonar hoy? ¿A quién tengo que decirle, Cristo te ama y yo también? Tendría que ser nuestra razón de vivir. Así como los infelices, los impresentables musulmanes, islámicos, viven para matar judíos, porque para ellos su doctrina en el Corán dice que si tú matas a un judío, ¿no? Eres un héroe. Estás considerado con el rango de héroe. Y si murieras matando judíos, tienes esperándote 72 vírgenes para que vivan contigo.
Pero no saben que esos son 72 demonios en el infierno. ¿A dónde creen que van a ir? ¿A dónde van a ir? Al infierno. Pero nosotros, que tenemos la verdad, no podemos ocultarla. ¿Qué dice la Biblia? Que una luz se prende y no se pone debajo de la cama, debajo de un estrado, debajo de un almud. Se pone arriba. ¿Para qué? Para que ilumine. Amados hermanos, otra vez llego a esa frase de Martin Luther King cuando dijo que las naciones se sentencian a sí mismas cuando, ¿no?, prohíben lo bueno y legalizan lo malo. Y la iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. No podemos callarnos. La verdad está en ti. Tú no puedes callarte. Tú no puedes esconder ese tesoro. Tú sigues siendo vaso de barro, pero el tesoro que hay en ti tiene que verse. La gente tiene que ver que hay algo especial en ti y que tienes que compartirlo. Amados hermanos, como siempre, una tremenda bendición reunirnos. Son ustedes un maravilloso regalo de Dios para Caleb y para mí. Oramos por ustedes cada día. Nos gozamos en reunirnos, en juntarnos. Esperamos al día siguiente para volver a juntarnos porque de esa manera estamos honrando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que tengan una noche preciosa, una noche de paz. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Si Papá Dios lo permite, mañana estaremos en este mismo horario compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Hasta mañana, familia. Que Dios lo bendiga. Gracias por su compañía.